Ya el pastor nos habló de los propósitos de ese material para ir registrando nuestros propósitos de vida para el 2024, pero hoy quiero orientarles en la palabra que voy a compartir sobre un propósito mayor y un propósito de alto nivel que debe tener todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios, sea pastor o sea congregado, sea recién convertido, recién caminando con el Señor o de muchos años en el Señor. Gracias. Todos los hijos de Dios debemos tener un propósito mayor, un propósito más alto. Y ese propósito, como lo dice el nombre de la enseñanza de hoy, es conociendo a Dios, conociendo al Dios de la Biblia. Entonces les voy a pedir el favor que abran conmigo sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, en el verso 23. Jeremías 9, 23. Es un texto que resalta como una antorcha gigante en la oscuridad para recordarle al hombre cuál es su máximo deber y su máxima aspiración. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Bueno, está en pantallas, igual es importante que usted lo lea en su Biblia. Dice así Jeremías 9:23, ¿así ha dicho quién? Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en qué, en su valentía, ni el rico se alabe en qué, hermanos queridos, en sus riquezas. Si alguno quiere alabarse y si alguno quiere reconocerse así, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién, hermanos? El Señor Jehová. Entonces, si alguien pretende sentirse orgulloso de sí mismo, satisfecho de su vida, satisfecho de sus logros y de sus propósitos, esa satisfacción, querido hermano, querida hermana, esa satisfacción única y genuina es la de conocer y entender al Señor. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Yo sé que todos tenemos metas y tenemos propósitos y tenemos anhelos en esta existencia. Y créanme, hermanos queridos, el Señor nuestro Dios es un garante, el garante celestial hermoso de que esas promesas y esos propósitos se cumplan en su vida. Si usted está pensando en desarrollar un nuevo proyecto de emprendimiento laboral, Dios es garante de que le vaya bien en ello. Si usted está pensando en formalizar una relación de pareja, si usted está pensando en establecer el hogar, si usted está pensando en invertir en un inmueble, Dios es garante de sus propósitos. Pero hay algo que no debe perder de vista, querido hermano querido, y es que por encima de todos esos propósitos hay un propósito mayor, y es que usted entienda y conozca al Señor. ¿Lo creen así, hermanos? Entienda y conozca al Señor. Más allá de todos sus logros, de todos sus alcances, de sus planes, bendito Dios que usted tiene planes y que usted sueña con propósitos, pero más allá de eso, querido hermano, asegúrese que en el 2024 usted va a conocer y a entender al Señor como nunca antes lo había conocido y entendido. Amén. Entonces, iglesia, quiero orientarles en por lo menos 5, si me alcanza el tiempo, 4 o 5 atributos del Dios eterno, del Dios de la Biblia, que usted debe entender y debe conocer. Yo les voy a orientar desde la Escritura para que usted tenga unas ideas correctas sobre quién es Dios, pero es su tarea, hermano, es su tarea, querida hermana, es su actividad, su compromiso, crecer en esto que usted va a aprender sobre Dios.
crecer en su comunión con el Espíritu Santo, crecer en su relación con Dios para que la palabra le revele cada día de una manera mejor quién es Dios en nuestras vidas. Entonces, este primer atributo que quiero compartir con ustedes lo he denominado Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Y para ello les voy a pedir el favor que abran conmigo en Éxodo capítulo 3, verso 14. Éxodo capítulo 3, verso 14. Vamos a leer verso 14 y 15. ¿Lo tienen, hermanos? Éxodo 3, 14 y 15. En este texto, el contexto es que Moisés está tratando de encontrar soluciones para su vida. Ha huido de Egipto, ha enfrentado una serie de problemas y de pronto, estando en el desierto, ve un fenómeno extrañísimo, un árbol, una zarza que empieza a arder por sí sola. Y lo más extraño es que en medio del fuego que arde en esta zarza, la zarza no se consume, no se vuelve ceniza, sino que arde. Moisés se acerca y escucha la voz de Dios hablándole a Moisés, y dentro de las cosas que le dice Dios a través de este fenómeno de la zarza, le dice a Moisés, dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y cuál es el nombre que le dio el Señor a Moisés? ¿Cuál es? Yo soy el que soy. Y entonces, hermanos queridos, en este texto encontramos, con relación a la eternidad de Dios, dos pensamientos muy importantes. Ténganlos presentes, porque esto nos va a ayudar a crecer en nuestra fe y a defender nuestra fe de ideas ateas y de ideas progresistas, humanistas, que buscan horadar la persona de Dios o quién es Dios en nuestras vidas. El primer aspecto del yo soy el que soy es que está indicando, hermanos queridos, cuando Dios le dice así a Moisés, es que no hay otro ni siquiera parecido a él. Cuando dice yo soy el que soy, está hablando de una exclusividad total, es único. No hay otro como nuestro Dios. No hay otra personalidad que atribuya sobre sí mismo la grandeza de eternidad, sino solo el Señor. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Dios está proclamándole a Moisés: no hay otro. No busques a otro. No mires lo que miran los egipcios. Los egipcios miran sus deidades, miran al río, miran las serpientes, miran los animales, miran el firmamento, buscando deidades. Pero hoy te quiero decir, Moisés, yo soy el que soy. Yo soy Dios, le está proclamando el Señor a Moisés. Y no hay otro medianamente parecido al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos queridos? El segundo aspecto importante de este texto es que Dios le está revelando a Moisés que Él es un eterno presente. Si se lee esta frase hace 20 siglos, sigue siendo presente. Si se lee hoy, sigue siendo presente. Si se lee en el futuro, sigue siendo presente. Y en el texto el Señor está diciendo: este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Lo que quiero resaltar con esto, queridos hermanos, estamos delante de un Dios que es eterno, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y porque Dios conoce tu futuro y el mío, queridos hermanos,
Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Por eso es tan importante comprender la eternidad de Dios y que el Dios en el que usted ha creído es un Dios que tiene el control y la autoridad sobre los tiempos, sobre las edades, sobre las épocas, y si lo ha tenido desde la antigüedad hasta nuestros días, ese Dios eterno tiene control y dominio sobre todos sus asuntos, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso no pierda de perspectiva. Cuando usted adore a Dios en su tiempo individual, cuando usted esté en su devocional, cuando usted esté en la congregación, cuando esté estudiando la Escritura, cuando esté de rodillas, recuerde que está ante el Eterno y que ese Eterno gobierna el universo, gobierna toda la existencia, la creación, el firmamento, el cosmos. Y ese mismo que gobierna la existencia del cosmos es el mismo que gobierna sobre su vida y está dispuesto a traer bendición y a traer liberación, sanidad y salvación sobre su vida, sobre los suyos. ¿Lo cree así, iglesia? Esa es la eternidad del Dios eterno. Yo quisiera hablar aún más de esto, pero me quedan otros tantos atributos que debo resaltar. El problema actual, hermanos queridos, en la sociedad y en la cultura actual, es pretender negar tanto la eternidad como la existencia de Dios. Y básicamente esto se busca porque hay dos razones en la cultura y en la sociedad que rechazan o por las cuales se rechaza la existencia y la eternidad de Dios. La primera de ellas es porque cuando Dios establece que Él es el yo soy el que soy y establece un marco moral para la sociedad, para la humanidad, los hombres nos resistimos a ese marco moral establecido por Dios. Y ese fue precisamente el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios les dice que no coman del árbol del huerto, del árbol del bien y el mal, es porque Dios era el poseedor y el conocedor de qué era lo bueno para los hombres y qué era lo peligroso para los seres humanos. Y cuando Dios advierte a Adán y a Eva, les está diciendo: no traten de generarse su propio marco moral porque se van a hacer daño. Y lo que hoy Dios nos advierte en esta sociedad, queridos hermanos, es que no debemos diseñar ideas morales diferentes a las que están en la Escritura. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Dios tiene un marco moral, sus 10 mandamientos, las enseñanzas del Señor en la tierra. Bástate y sóbrate con eso, hermano querido. No diseñes, no crees otras ideas sobre moral. Ese es el problema de los seres humanos en la actualidad. Cada cual quiere definir su propia interpretación moral de la vida y terminan enfrentándose a Dios y terminan apartándose de la gracia de Dios. Entonces, hermanos queridos, reconocer al yo soy el que soy implica reconocer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vienes a adorar aquí al Dios eterno, al yo soy el que soy, debes entender que estás dispuesto a asumir su marco moral, su marco ético, sus mandamientos, sus enseñanzas, y a permitir que éstas sean regla única y exclusiva para tu vida. Entonces, hermanos, cuando el hombre se levanta en contra de esto, entonces define sus propias ideas morales, define sus propios conceptos de Dios y establece su propio marco moral, terminando en la ruina moral de los seres humanos. La ruina del hombre, que incluye lo material, lo espiritual, lo físico, todo, se desprende de pretender vivir la vida fuera del marco moral de Dios. Y por eso el llamado del yo soy el que soy a su iglesia es: vive tu vida, reconóceme como tú, el que soy en tu vida, pero reconoce mis mandamientos, reconoce mis enseñanzas, como dice la Escritura, porque estas son luz para tu vida, son salud para tus huesos. Mis mandamientos son esperanza para que endereces lo torcido, para que arregles lo dañado y para que te levantes y proyectes con los propósitos que Él quiere para tu vida. Bien, en segundo atributo de Dios en la Escritura es que Dios es autoexistente. Dígalo conmigo:
Dios es autoexistente. Repítalo, Dios es autoexistente. Y ahora voy a explicarles por qué esto es tan importante para nuestras vidas. En Juan 5:26, hablando el Señor Jesucristo, hablando a los fariseos y a la gente que le estaba escuchando en ese entonces, en el verso 26, capítulo 5, Jesús dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que la vida de Dios Padre y de Dios Hijo no es una vida prestada, ni una vida producto de la causalidad de otro ser, sino que es una vida autoexistente, propia de Él, y que es exclusiva de este ser grandioso que es el yo soy el que soy. ¿Por qué es importante esto? Y esto lo hablo para los jóvenes en la actualidad que están cursando sus estudios de universidad, que están avanzando en su educación superior. Los primeros 2 o 3 semestres en la educación superior, los profesores de filosofía, de sociología, de psicología, solo tienen un propósito, más allá de enseñar su materia. El único propósito que tienen la mayoría de estos maestros, entre comillas, en las universidades es borrar toda huella de fe en Dios y eliminar toda confianza en Dios, en el Señor. Eso está sucediendo en la actualidad y hay un fenómeno muy triste, queridos hermanos, que al menos en Estados Unidos, no conozco el dato exacto en Colombia, pero al menos en los Estados Unidos, 7 de cada 10 jóvenes cristianos que se gradúan aún de colegios cristianos y transitan a la universidad, 7 de cada 10 cristianos jovencitos abandonan la fe en los primeros años de su universidad. Y no solo abandonan la fe, sino se vuelven ateos y se vuelven contra aquella fe que profesaron sus padres y que profesaron en su infancia y en su juventud. Uno de estos casos bien notorio es el de un ateo supremamente famoso en el siglo XX, un matemático y filósofo que influyó mucho en el pensamiento del siglo XX. Estoy hablando de Bertrand Russell. Él escribió un libro de ¿Por qué no soy cristiano? Y hace toda una diatriba contra Dios y contra el cristianismo. Pero Bertrand Russell en sus comienzos fue un joven cristiano. Era un joven que iba a la iglesia, asistía con su abuela a la congregación, leía la Biblia, alcanzó a escribir algunos textos de teología y de reconocimiento de la grandiosidad de Dios. Pero llega un momento en que se aparta. ¿Y por qué se aparta? Porque no entendió que este Dios autoexistente no necesitaba de nada ni de nadie para existir por sí solo. Y llega otro filósofo de un siglo anterior, John Stuart Mills, y le enseña a través de sus libros que toda causa tiene un efecto y que todo efecto tiene una causa, y que como Dios es un efecto, tiene que haber una causa detrás de él. En fin, lo enredó de tal manera con sus argumentos filosóficos que este hombre, este jovencito, que era un gran prospecto de hijo de Dios, un gran proyecto de la iglesia para la sociedad, terminó siendo uno de los ateos más acérrimos y uno de los enemigos del evangelio más feroces, al punto tal, queridos hermanos, que en la actualidad muchos de los jovencitos cristianos que desertaron de la fe y son ateos, su padre espiritual, entre comillas, es Bertrand Russell y su escrito de ¿Por qué no soy cristiano? No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. No podemos dudar sobre la autoexistencia de Dios. No podemos ser débiles en nuestra concepción bíblica de quién es Dios. Porque el problema de Russell es que si bien tenía una concepción bíblica, empezó a debilitarse en su concepción bíblica por transitar a una concepción filosófica y social de Dios. Tú no puedes debilitarte. Si tienes hijos, aún con más veras, con más razón, querido hermano querido, tienes que volverte un hombre fuerte en tu pensamiento cristiano.
Mujer de Dios, tienes que volverte una mujer fuerte en tu modo de entender la Escritura para orientar a tus pequeños. Y que cuando ellos transiten en los caminos de maldad, de la oscuridad, de las tinieblas, en los diferentes escenarios, sea en la cultura, en la universidad, donde sea, ellos puedan sobrevivir a ello y transitar proclamando que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor sobre sus vidas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? En este versículo, Cristo afirma la autoexistencia de Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Y no solamente afirma la autoexistencia del Padre, sino que afirma su propia autoexistencia, haciéndose igual a Dios. Entonces, queridos hermanos, Jesús declara que la vida y existencia de Dios no se deriva de nada ni de nadie. Esta vida y esta existencia es inherente al Dios eterno. Los teólogos, queridos hermanos, llaman a esta característica de la autoexistencia de Dios, la llaman aseidad. Y aseidad es que Dios existe por sí mismo y que no requiere de nadie más para existir. Dios no requiere del universo. Es más, Dios no necesita de nosotros para existir. Dios existe por sí solo y en su condición de eternidad, en su condición de dueño de los tiempos y dueño de la existencia misma, tiene el poder para existir por sí mismo. Por eso, queridos hermanos, acerquémonos a este Dios eterno, a este Dios autoexistente con confianza, porque no es un Dios que muta y un Dios que es hoy y mañana no. El Dios eterno es el Dios autoexistente por los siglos de los siglos, dispuesto a responder, dispuesto a acercarse, dispuesto a compartir, dispuesto a estar contigo. Es el Dios que establece comunión con sus hijos. ¿Lo creen así, iglesia del Señor? Amén. Sobre este texto es bueno aclarar una serie de doctrinas cerradas que hay. Por ejemplo, una de estas doctrinas cerradas es la doctrina de solo Jesús. La doctrina de solo Jesús, que la lleva a una iglesia, a una denominación llamada Iglesia Pentecostal Unida. Ellos hablan de que no existe el Padre ni el Espíritu, sino que solo es Jesús. Y que Jesús se reveló como el mismo Padre y como el mismo Espíritu y que es la misma persona. Esto es un error de interpretación de la Escritura. El texto nos está hablando aquí de que Jesús es muy claro, dice: así como el Padre tiene vida por sí mismo, el Hijo también la tiene. Está hablando de dos personas. Y en muchos otros textos se está hablando de la Trinidad y que el Dios eterno, el Dios trino, no es exactamente uno solo en Cristo, sino que son tres personas que activamente se comunican y se interaccionan en una unidad perfecta llamada la Trinidad. Otro error que se da en la actualidad es la idea de que Jesús no es Dios y que Jesús tuvo un principio y que Jesús es el Hijo de Dios, pero no el Dios eterno encarnado en la creación. Esta doctrina de que Jesús no es Dios se le llamó en la antigüedad el arrianismo. En la actualidad la enseñan los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no tiene competencia de Señor, que Jesucristo no tiene nada que ver con la deidad, que simplemente fue un mensajero del Padre. Esta misma doctrina la profesa el Islam. El Islam, ellos creen en Jesús, mas no en la idea del Dios eterno, Dios encarnado. En el Islam creen que Jesús fue un profeta enviado por Alá y que es un profeta más, que de hecho creen que es un engañador, que Jesús no murió en la cruz sino que se desmayó y que por lo tanto era fácil hablar de una resurrección porque se recuperó. Esa es una de las ideas erradas y torcidas que existen sobre la deidad de Cristo. Gracias a Dios, hermanos queridos, hemos entendido desde la Escritura que Cristo es Dios. Y si usted no lo tiene claro, pídale al Padre que le revele la deidad de Cristo. En los tiempos antiguos, al comienzo de la iglesia, hubo mucho debate sobre la deidad de Cristo y la autoexistencia de Cristo. Y en un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, eso fue en la ciudad de Bitinia,
donde el apóstol Pablo se encuentra con algunos de sus discípulos, con Lucas. En la ciudad de Bitinia se celebra un concilio donde, a la luz de esta escritura y de otras más, en esa ciudad se establece, en ese concilio, la deidad y la autoexistencia de Cristo como Dios. Y afirman en este concilio que Cristo es Dios, que Cristo es una persona con dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y su naturaleza 100% divina. Cristo no es exactamente un hombre especial tomado por el Espíritu, no. Iglesia, Cristo es Dios, fue engendrado en María, la madre del Señor, de la naturaleza humana del Señor, fue engendrado en ella por el poder del Espíritu Santo, por eso tuvo una naturaleza humana, 100% humana, pero Cristo fue engendrado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, por eso también tuvo una naturaleza 100% divina, y por eso en Jesús, por primera y única vez, porque esto no sucede más, por primera y única vez confluyen las dos naturalezas para establecer un poder de salvación sobre la creación y sobre la existencia humana. Queridos hermanos, en Cristo Jesús se conjuga la plenitud del ser humano y la plenitud del ser divino. En Cristo Jesús se completa verdaderamente lo humano y verdaderamente lo divino. Al mismo tiempo, todo ello en una sola persona, con el poder de redimir, con el poder de salvar. No sé si me están entendiendo, iglesia, pero debes entender quién es Jesús. ¿Y quién es este Jesús al que hace algún tiempo, en algún momento, entregaste tu vida? ¿Y quién es este Jesús al que rendiste tu corazón? Y este Jesús al que te entregaste y por el cual te reúnes y al cual sirves. Entiéndelo, iglesia querida, este Jesús es el Dios autoexistente, el Dios eterno, con el mismo nivel, la condición de poder y espiritualidad del Padre y del Espíritu Santo. ¿Lo creen así, iglesia del Señor? Bien, gloria a Dios. Vamos con el tercero. El tercer atributo es: Dios es santo. Dios es santo. Y quiero que me acompañen en Isaías capítulo 6, del 1 al 5, aunque el verso más exacto es el verso 3, pero Isaías 6, del 1 al 5. Está el profeta Isaías en el templo, está orando. Se ha presentado una situación muy triste en Israel. El rey más importante de Israel en ese entonces, un rey muy valioso, había generado mucho progreso, prosperidad para la nación, era el rey Usías. En ese tiempo muere. Isaías tenía muchas preocupaciones sobre el estado de la nación. Como profeta, como hombre de Dios, tenía muchas preocupaciones sobre el estado de los creyentes. Y dice que en el verso 1, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Y cómo era ese trono, hermanos? Alto y sublime. Y sus faldas, las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, los serafines decían entre ellos: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba en la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, el profeta hablando: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Esta es la otra característica o atributo que destaca en nuestro Dios. Si ustedes hacen un recuento o leen algún tipo de informe sobre los dioses de otras mitologías, de la mitología griega, por ejemplo, y toda la doctrina que había sobre esa mitología griega, o en la mitología aborigen, en la mitología del hinduismo, van a encontrar que
todos esos dioses con minúscula son dioses sucios, son dioses perversos, son dioses malos con los seres humanos. Pero usted en la Escritura encuentra que el Dios al que se postró, al que entregó su vida, es un Dios no una ni dos, sino 3 veces ¿qué? Santo. Santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la perfección moral y de la pureza moral del carácter del Dios al que nos enfrentamos. Está la perfección moral de nuestro Dios, que un hombre que era santo, el profeta Isaías, un hombre que era dedicado al templo, al altar de Dios, un hombre de oración y de búsqueda de la presencia de Dios. Isaías, un hombre que tenía comunión con el Espíritu de Dios, cuando contempla la Trinidad en su santidad, ¿qué es lo que él dice, hermanos queridos? Ay de mí porque soy muerto. Ay de mí porque ni siquiera mi esfuerzo, ni mi ayuno de ayer, ni mi oración de hoy bastan para enfrentarme a aquel que es santo, 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 aquel que es perfecto moralmente. Queridos hermanos, gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz. Porque por Cristo y por su sacrificio hoy tenemos entrada al trono del Dios Santo y podemos venir y adorar y cantar y podemos humillarnos. Y usted puede clamar al Señor, sus oraciones son oídas porque tiene acceso directo al trono de un Dios Santo. ¿Cuántos se alegran por ello, hermanos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, algunos aspectos sobre este texto. La mayoría de los teólogos concuerdan que si bien este texto no habla de la Trinidad o no pretende establecer una doctrina sobre la Trinidad de Dios, evidentemente la expone. Porque cuando habla de santo, 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 se está refiriendo Padre Santo, Espíritu Santo, Hijo Santo. Está refiriéndose a la existencia de un Dios santo, y es más, está proclamando de forma anticipada la existencia del Hijo antes de que naciera encarnado en María, la existencia de Él como Dios santo. Entonces estamos ante un verso que tiene mucho de profundidad. Está recalcando la santidad de la Trinidad. Pero también, en segundo lugar, hermanos queridos, este verso en el lenguaje hebreo tiene una particularidad. Y es que en el lenguaje hebreo, para resaltar que algo es valioso, se repite 2 veces. Pero cuando se quiere resaltar que algo es supremamente importante, demasiado valioso y que hay que ponerle atención, se repite 3 veces. Por eso, ustedes notarán en la Escritura que hay 2 o 3 ejemplos a lo largo de la Biblia en los cuales se proclama la santidad de Dios 3 veces. Es decir, significa que debes prestarle atención a ese Dios que es santo, santo, santo. Significa que esa Trinidad de santidad en Él es un asunto serio para tu vida y para mi vida. Significa que llegar ante este Dios no se puede llegar de cualquier forma ni de cualquier manera, sino que hay que llegar con un corazón dispuesto a exponerse ante ese Dios santo, santo, santo. Querida iglesia, Dios está llamando a sus hijos a que experimenten como nunca la santidad de Dios a través de su comunión con el Dios 3 veces santo. ¿De dónde tú puedes sacar santidad si no te acercas al Dios santo? No sé si me hago entender, iglesia. Si tú, hermano querido, que vienes batallando con fornicación o con mentira o con pensamientos sobre homosexualidad, ¿de dónde tú, hermano, piensas que puedes sacar fuerzas para contrarrestar estos pensamientos si no te acercas al Dios santo, santo, santo?
Cuando tú te acercas al Dios Santo, Santo, su santidad, su pureza se despliega sobre tu vida y empiezas a ser transformado, empiezas a ser bendecido, tus pensamientos cambian, las debilidades en tus tentaciones, en tu pecado se van desvaneciendo porque empiezas a ser inundado por la santidad de aquel que es perfecto y puro moralmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No batalles con tus pecados por ti solo, hermano. No lo hagas. Acércate al Dios Santo y deja que el Dios Santo te transforme. Deja que el Dios Santo te bendiga y que el Dios Santo impacte tu vida de tal forma que nunca más vuelvas a ser el mismo. Entonces, hermanos queridos, hay que ponerle atención a este atributo de Dios, la santidad de Dios. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que la Escritura diga Dios es justo, justo, justo. Tampoco va a encontrar que diga Dios es fiel, fiel, fiel. Y mucho menos usted va a encontrar que diga Dios es amor, amor, amor. Si bien Dios es amor, Dios es justo, Dios es fiel, estos atributos de Dios se balancean a la luz de su santidad. Entiéndalo, hermano querido. Y entiéndanlo aquellos que están desarrollando un pensamiento progre en cuanto al cristianismo, porque esto ha calado mucho en la iglesia y en los jóvenes. Y la idea de que como Dios es amor, entonces todo amor es permitido. El amor homosexual, el amor fornicario, el amor que sea, el amor entre especies. Entonces todo amor es permitido porque es que Dios es amor. Y así me lo han expresado algunos jóvenes. Pero rector, si Dios es amor, ¿cuál es el problema de que dos hombres se amen? Y les digo, Dios es amor, pero mire hacia arriba un atributo mayor que balancea el amor, que balancea la justicia, que balancea la equidad, que balancea la fidelidad de Dios. Y es que Dios es santo, santo, santo. ¿Le quiere dar un aplauso al Señor por ello, iglesia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero ofender a nadie con esto, pero tienen que ponerle atención a lo que dice la Escritura. Y tienen que ponerle atención a esto que está diciendo Isaías capítulo 6 verso 3. Dios es santo, 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 y Él no negocia su carácter con nada ni con nadie, ni con ideologías ni con doctrinas. Es que yo soy cristiano progre, es que yo soy cristiano así, es que yo soy cristiano asá. No, Dios no negocia su rectitud ni su carácter moral con nada ni con nadie. ¿Lo entendemos, hermanos queridos? Lean conmigo Deuteronomio capítulo 32. Creo que me voy a alargar un poco, o sea, no que me voy a ir, sino que me voy a extender. Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, verso 4, el Señor está cantando una canción a Moisés. El Señor, el eterno Dios, el autoexistente Dios, está cantándole una canción a Moisés. Y en medio de esa canción entonces él la repite, él la canta a los israelitas. Y en el verso 4, mire lo que dice Moisés de lo que escuchó de Dios. Él es la roca, léalo conmigo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios ¿de qué? De verdad, y no hay que. Ok. Ninguna maldad, ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ese es el carácter moral del Dios al que usted ha creído. Por eso, a veces los cristianos y la gente en general es superflua y barata para soltar expresiones incorrectas. Por ejemplo, con la tragedia que pasó en ese derrumbe allí en el Chocó. Ay, pero si Dios es amor, ¿por qué permite que pase eso?
Ay, pero si Dios es el soberano, ¿por qué pasan estas y estas cosas? Hermanos, nunca permita que salga de su corazón ni de sus labios una expresión de esas. Porque Deuteronomio 32:4 nos dice que su obra es perfecta, sus caminos son rectos, Él es Dios verdadero, no hay maldad en Él y Él es justo y recto. Cuando estés pasando por circunstancias difíciles, no cuestiones a Dios. Cuando estés metido en un problema serio, una situación que te agobia, que te puede poner en un punto de calamidad o destrucción, simplemente di: Dios, tú eres recto y justo. Recita este verso cuando estés en una situación difícil. Señor, tú eres perfecto, tú eres la roca cuya obra es perfecta, tus caminos son rectos, tú eres Dios de verdad, en ti no hay iniquidad, Señor, tú eres justo y recto. Blíndate, no sé si me hago entender. Blíndate, hermano querido, contra pensamientos erróneos hacia Dios y su misericordia, hacia Dios y su santidad, hacia Dios y hacia su justicia. Y no permitas, iglesia del Señor, no permitas, hermano querido, que tu corazón se llene en pensamientos contrarios a la grandeza de Dios, a la bondad de Dios y a la rectitud de Dios. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Bien, voy con el último. Dios es soberano. Salmos capítulo 11, verso 4. En Salmos 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en los cielos, sus ojos miran sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En Job 42:2 dice el Señor, dice Job: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow. En Daniel 4:35, hablando el rey Nabucodonosor allí cuando fue restituido a su reino, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y luego dice Nabucodonosor: no hay quien detenga tu mano, Señor, no hay quien le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Y hermano querido, esto debes tenerlo claro sobre tu vida. Dios es soberano en los días que vas a vivir. Dios es soberano en tu vida, aún en tu condición de enfermedad. Dios es soberano sobre tu economía y sobre cómo manejas tus negocios. Dios es soberano sobre la existencia misma. Él fue el que mandó callar el mar cuando estaba en tempestad allá con los discípulos. Dios es soberano sobre la existencia misma del universo. Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios es soberano y reina sobre todo, queridos hermanos. Dice en la confesión de Westminster, que es la confesión de la iglesia protestante originaria o de la que provenimos nosotros, dice: Dios es desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Dios es Dios sobre todos los asuntos de los hombres. ¿Lo acepta, hermano querido? ¿Acepta que Dios es soberano sobre su vida? Ok. Hay tres formas en que los hombres pretenden vivir la soberanía. Desde el ateísmo, diciendo que no hay Dios, no hay rey, como en los tiempos antiguos de Israel, y por lo tanto cada quien haga lo que pretenda en su voluntad. La segunda es desde el humanismo: el hombre es el soberano de su corazón. El hombre es el único ser soberano que manda, y cada uno manda en su forma de ser. Eso es desde el humanismo. Pero desde la Biblia es: Cristo es el único y soberano Dios, y Él manda sobre los corazones y sobre aquellos que decidan doblegarse a Él y decirle: Jesús, acepto tu soberanía, acepto tu voluntad, acepto tu reino y acepto tu vida sobre la mía. ¿Cuántos pertenecen a Cristo en esa condición? Amén. Así es de que, hermano querido, hoy reafirma
tu voluntad de conocerle y entenderle. Hoy reafirma tu voluntad de servir a ese Dios eterno. Hoy reafirma tu voluntad de buscarle mientras pueda ser hallado y de caminar en sus propósitos eternos. Porque ese Dios que es eterno, que es autoexistente, que es santo y que es soberano, ese es el Dios que está dispuesto a acompañarte, a bendecirte, a levantarte, a caminar contigo, a ayudarte, a apoyarte y a sacarte a senderos de bendición. Ese es el Dios en el que hemos confiado, querida iglesia.